Buenos días, buenas tardes o buenas noches, indistintamente del horario en que estén visualizando este material. Soy el licenciado Nicolás Machín, especialista en Psicología Aeronáutica y Factores Humanos del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial. Hoy vamos a dar una introducción a lo que vendría a ser la psicología aeronáutica y los factores humanos. Es un tema central. Ustedes saben muy bien que dentro de la industria aeronáutica se estima que más o menos aproximadamente 80% de los accidentes se producen por factor humano, ¿sí? Esto quiere decir que el material tecnológicamente ha evolucionado tanto que hoy en día no se concibe que las aeronaves sean motivo de accidentología por defectos mecánicos, de diseño o cuestiones tecnológicas, sino que la seguridad se asocia más que nada a todo lo que se conoce como factores no técnicos o factores no techs, que son todos los factores que tienen que ver con la parte humana, que es la parte que mayor cantidad de falencias puede presentar, y esas falencias pueden llegar a traer algunas dificultades para lo que es la seguridad operativa, ¿sí? Todas las falencias que el ser humano puede presentar pueden redundar en un detrimento de la seguridad del vuelo, ¿sí? Es por eso que un área que viene ganando cada vez más y más terreno en lo que es la industria aeroespacial es todo el tema de los factores humanos, ¿sí? La parte de psicología aeronáutica y factores humanos ha sido crucial con todos sus desempeños e innovaciones a nivel científico, en el nivel de estudio de la psicología científica, para poder empezar a generar barreras defensivas frente a estos potenciales errores o falencias desde la parte humana que pueden llegar a deteriorar la seguridad del sistema, ¿sí? Entonces, les voy a compartir la presentación que tenemos para hoy. Inicialmente tenemos que definir brevemente ¿qué es la psicología aeronáutica? ¿Sí? Cuando hablamos nosotros de psicología aeronáutica nos referimos a una aplicación de la psicología al campo del desarrollo y la operación de sistemas aeronáuticos seguros y efectivos. Por supuesto que toda esta visión se encuentra desde el punto de partida desde el operador humano, ¿sí? O sea, nosotros tomamos la conducta humana y vamos a decir al ser humano en su integridad para analizar cómo éste se vincula con los distintos elementos del sistema. Entonces, tratamos de ver, vamos a decir, un nivel macro y un nivel micro, ¿sí? El nivel individual y el nivel de interacción social también del ser humano, para poder ver qué tipo de herramientas o cómo podemos llegar a intervenir en los distintos niveles de interacción del ser humano. Ahora, la psicología aeronáutica está inserta, vamos a decir, desde un campo que es más amplio, que está compuesto por diversas ciencias, que es lo que denominamos el campo de los factores humanos, que como les decía, es un campo multidisciplinario donde se orienta la atención al estudio del error humano particularmente, que es aquel concepto que es más crucial a la hora de pensar la seguridad del sistema, porque el error humano es algo que es inherente al ser humano y que, bueno, que puede deteriorar esta seguridad del sistema. Entonces buscamos en realidad el estudio del error humano en el campo de los factores humanos para mitigar sus efectos y mejorar la performance o el rendimiento, vamos a decir, en la operación de lo que es la aeronave o lo que puede llegar a ser. Inclusive hoy en día muchos de estos avances se utilizan para lo que es la industria espacial, ¿sí? Tanto la NASA como las agencias europeas, como la agencia china, tiene desarrollos en todo lo que es factores humanos y en sus distintas variantes y sus distintas conceptualizaciones para mejorar el rendimiento de los astronautas, ¿sí? Todos los aportes teóricos van a intentar comprender y predecir principalmente aquellos comportamientos que potencian o mejoran la seguridad del sistema y aquellos que degradan la seguridad del mismo, ¿sí? Bien, otro de los conceptos que es crucial indagar en este primer nivel es el de ergonomía. A veces cuando hablamos de factores humanos, muchos vamos a decir que amalgaman la palabra ergonomía, o sea, es como un sinónimo la ergonomía de los factores humanos. Y recuerden esto, ¿no? La ergonomía refiere a justamente, por ejemplo, la integración entre sistemas, ¿sí? La comodidad, vamos a decir, que el sistema sea amistoso al usuario, usando la menor cantidad de recursos,
que sea adaptable al ser humano para que el ser humano no tenga un costo tan alto de acuerdo a sus mecanismos cognitivos o sus mecanismos psicológicos para poder operar ese sistema y se sienta cómodo a la hora de hacer, ¿sí? Dicho teóricamente, es la disciplina que se relaciona con comprender la interacción entre los seres humanos y las interacciones de un sistema, y es la profesión que aplica todas estas teorías, principios, datos y métodos para optimizar el bienestar humano y el desempeño en general, ¿sí? Y cuando nosotros nos referimos, o me van a escuchar varias veces decir y utilizar esta expresión seguridad operacional, vamos a decir que yo diría que la seguridad operacional es como el núcleo de todo dentro de la industria aeronáutica. Todos los aportes y desarrollos científicos se orientan hacia la magnificación, o sea, la mejora, vamos a decir, o la potenciación de la seguridad operacional. Todo gira en torno a la seguridad dentro de la aviación, y es por eso que la aviación es hoy en día el medio de transporte más seguro, ya lo es hace décadas, ¿sí? Si nosotros comparamos la estadística, por ejemplo, de cantidad de muertos en millones de kilómetros recorridos, en cuanto a lo que es aviación, versus lo que podrían ser accidentes viales, obviamente vamos a obtener una tasa altísima en accidentes viales y muy baja en aviación, ¿sí? La cantidad de accidentes en aviación es realmente hoy ínfima en comparación a lo que era, por ejemplo, en los años 50, con lo cual la industria se la conoce como una industria súper segura, ¿sí? Y se la compara con otras industrias como es la industria pesada o la industria nuclear, inclusive, que son otras dos industrias que giran en torno a la seguridad y se busca desarrollar sistemas seguros y efectivos porque las consecuencias que puede traer los accidentes o los incidentes dentro de esas industrias pueden ser catastróficas, por supuesto. La seguridad operacional, entonces, es un estado de situación tendiente a minimizar el riesgo, utilizando normas y procedimientos correctivos con un buen criterio operativo a fin de evitar, vamos a decir, el error humano y preservar los recursos operativos y materiales. Luego veremos que en realidad la cuestión gira en torno a gestionar el error humano, ¿sí? Poder gestionar la aparición de error para disminuir la potencialidad de riesgo que el mismo tiene, ¿sí? Luego lo hablaremos con mayor nivel de detalle. Y no quería dejar pasar y hacer una mención especial a quien fue uno de nuestros precursores en todo lo que es la medicina aeronáutica y lo que es la psicología aeronáutica en el país, que fue Agesilao Milano, el fundador del primer gabinete psicofisiológico en el país en 1922, pero que ya investigaba previamente y era encargado de dictaminar la aptitud de aquellos personales que querían ser aeronavegantes en el momento, particularmente personal militar. Y ya fíjense que en 1914 Agesilao Milano utilizó esta frase: para perfeccionar las máquinas que vuelan es necesario estudiar tanto la aeronave como al hombre. Desde que éste vuela, ambos se amalgaman hasta constituir un sistema. Realmente es muy meritorio y la verdad que uno debería sentirse honrado porque primero y principal estamos hablando de un profesional argentino que ya en 1914, ustedes saben muy bien que dentro de los desarrollos aeronáuticos, en 1903 fue el primer vuelo tripulado con motor, ¿sí? En 1914, ya en 1908 en Argentina se volaba. Argentina es un país que tiene mucha trayectoria aeronáutica, que tiene mucha historia aeronáutica, y Agesilao Milano es uno de los precursores en la medicina aeronáutica, ¿sí? Entonces, ya desde ese punto, él incorporaba, vamos a decir, o daba atisbos de lo que vendría a ser una visión sistémica, de considerar que la interacción entre el ser humano y la aeronave es algo necesario o pasible de ser investigado para poder perfeccionar la operación. Con lo cual no quería dejar pasar esta oportunidad para hacer una breve mención sobre Agesilao Milano. Ahora, volviendo un poco a las variables individuales a nivel psicológico que nosotros debemos considerar a la hora de pensar lo que es el factor humano dentro de la operación, dentro de su operación, vamos a decir, en el sistema sociotécnico aeroespacial, nosotros tenemos que pensar estos conceptos, ¿sí? Frente a la determinada aparición de una situación, o frente a la aparición de una situación, mejor dicho, el ser humano tiene un conjunto de creencias que operan a nivel inconsciente y que distorsionan la visión que tenemos del mundo.
Yo siempre digo que las creencias son como un anteojo que nos ponemos adelante de los ojos a través del cual vemos el mundo e interpretamos las situaciones. La interpretación aparece a lo que llamamos nivel de los pensamientos, y los pensamientos son expresiones de nuestras creencias que se disparan de manera automática y que nos permiten interpretar el mundo, ¿sí? A su vez, esto dispara un conjunto de emociones. Ojo con esto, porque esto está puesto así a nivel didáctico, pero hay algunas salvedades que tenemos que hacer. Preguntarnos qué vino primero, si los pensamientos o las emociones, es como preguntarse qué vino primero, si el huevo o la gallina. Sabemos que a veces antes se disparan pensamientos que luego dan lugar a emociones, que a su vez disparan emociones, vamos a decir, y a veces sabemos que primero aparecen sensaciones fisiológicas o emociones, vamos a decir. Las emociones en realidad se expresan a través del cuerpo y las sensaciones fisiológicas, muchas de ellas. Entonces, eso luego da lugar a interpretaciones sobre las propias sensaciones o sobre las propias emociones, y se arma como un efecto de bola de nieve. Yo siempre digo que es como los dibujitos animados, que cuando aparece el pensamiento o la emoción es como que tiráramos una bola de nieve desde la cima de la montaña, y esa bola se va haciendo cada vez más grande y más grande y más grande. Y cuando nosotros la queremos frenar, ¿sí?, la bola directamente nos pasa por arriba. Inclusive la emoción tiene una cualidad que después probablemente hay una clase más que vamos a hablar sobre emociones en la aviación, o que probablemente ustedes la puedan visualizar, que tiene que ver justamente con esto, con que la emoción tiene una cualidad, que es la cualidad de que la emoción puede llevar a repensar el pensamiento. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la emoción genera un fenómeno de looping, donde la persona se queda atrapada en el pensar y sentir, ¿sí? Es decir, que la emoción puede bloquear el juicio racional y volver a repensar la situación, ¿sí? Esto el pensamiento en realidad no lo puede hacer, pero la emoción sí. La emoción nubla el juicio racional que tenemos sobre las situaciones. Entonces, al mismo tiempo, esto, fíjense, imagínense si a ustedes les pasa, por ejemplo, de tener un conflicto laboral o un conflicto vital normal, si no están horas y horas pensándolo y se enojan y se sienten enojados. Entonces, cuando se sienten enojados siguen pensándolo. Bueno, esto es lo que hacen las emociones. Y finalmente, pobrecitas, acá quedan las conductas, ¿no? Nuestro accionar está relacionado con lo que pensamos y sentimos. Es decir, que lo que pensamos y sentimos modifica lo que hacemos. Porque realmente después nosotros podemos reaccionar, vamos a decir, en base a lo que pensamos o en base a lo que sentimos, pero eso puede ser algo que no sea lo que demanda la situación. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces reaccionamos frente a situaciones que imaginamos o que percibimos como riesgosas o como amenazantes, pero no en base a lo que realmente demanda la situación. Por ejemplo, podríamos estar a las 12 de la noche en nuestras casas mirando Netflix tranquilos, mirando una película, por ejemplo, y tomando un té, y de golpe sentimos un ruido muy fuerte en la puerta de entrada de nuestra casa. Si nosotros interpretamos a nivel cognitivo, si el pensamiento que aparece, que reitero, aparece automáticamente, no es que nosotros tenemos que hacer algo para que aparezca. Si el pensamiento que aparece es me van a entrar a robar, me van a asesinar, pasó algo, alguien quiere entrar a mi casa, imagínense cómo nos podemos llegar a sentir. Probablemente nos sintamos ansiosos, nerviosos, tensos, ¿sí? A veces amenazados, inclusive podemos llegar a sentirnos, y eso puede dar lugar a más pensamientos, o directamente pasar a la ejecución de una conducta, como puede ser, no sé, tomar el teléfono y llamar a la policía, buscar algo para defenderme, esconderme abajo de la cama, o simplemente quedarme paralizado, o el fenómeno de freezing, que también el bloqueo emocional también se conoce como freezing, que es entrar en pánico absoluto, ¿sí? Que el pánico es el miedo al exceso, vamos a decir. Normalmente lo que hace es genera esa reacción frente a la interpretación y lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces nosotros reaccionamos frente a un evento que es imaginado. Ahora imagínense la misma situación. Estamos a las 12 de la noche mirando Netflix, tranquilos en nuestras casas, tomando un té. Sentimos un ruido muy fuerte en la puerta de entrada de nuestra casa, pero en realidad pensamos algo así, o el pensamiento que se dispara es, uy, el viento golpeó la puerta. Quizás sintamos algo de sorpresa y miedo inicialmente, pero probablemente no nos sintamos muy mal. No sintamos, por ejemplo, ansiedad, tensión, pánico, nervios. Probablemente inclusive la conducta que tengamos en ese caso va a ser quedarnos simplemente en la cama y seguir haciendo lo mismo, e ignorar el hecho, ignorar el estímulo del ruido de la puerta,
¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento fue más objetivo, fue más racional y no generó una intensidad o una magnitud de respuesta emocional muy alta, ¿sí? O sea, no se dispararon ni muchas emociones ni mucha intensidad. Recuerden también eso, de que muchas veces se disparan no un solo pensamiento, sino muchos, y también las emociones que se pueden disparar son varias y con distinto nivel de intensidad. Pero en este caso, fíjense, la situación es la misma, ¿sí? Ruido en la puerta de casa, ruido fuerte en la puerta de casa, pero lo que cambia es la interpretación que hacemos al respecto. Si hacemos una interpretación, o la interpretación que aparece, mejor dicho, es más catastrófica, es probable que sintamos emociones desadaptativas y que nuestra acción o nuestro accionar puede estar condicionado por estos dos elementos. Mientras que si nosotros hacemos una interpretación más racional, más objetiva, el fenómeno emocional, digamos, no es tan intenso, no se van a disparar ni tantas emociones, ni tanta magnitud de emociones, ni tampoco nos vamos a quedar pensando en todo el tiempo en, che, y si hubiera, por ejemplo, pero capaz que puede haber sido algo más, ¿eh? O sea, no nos vamos a quedar en el fenómeno de looping, simplemente vamos a ignorar el estímulo y probablemente sigamos con nuestra conducta como si nada. Es decir, que la interpretación que hacemos de los hechos modifica lo que sentimos y lo que hacemos al respecto, y al revés también, lo que sentimos de las situaciones van a modificar nuestros pensamientos y nuestras conductas, ¿sí? Por eso a veces en la terapia cognitivo-conductual tratamos de modificar alguno de estos tres patrones, ¿sí? Que a veces es muy costoso, no es tan fácil. ¿Sí? Dicho en teoría es bastante lindo, pero después hacerlo cuesta, y para eso los psicólogos aplicamos muchas técnicas, ¿sí? Que pueden ser tanto técnicas conductuales como técnicas cognitivas, como técnicas de manejo emocional o fisiológico, ¿sí? En estos casos. Bien, entonces habíamos hablado un poco de lo que es a nivel individual, de cómo el nivel individual puede afectar el rendimiento del individuo a nivel conductual, porque nosotros medimos el rendimiento a través de la conducta, que es el elemento observable que tenemos en psicología. ¿Sí? Los pensamientos, para poder observar pensamientos, tenemos que indagar, tenemos técnicas para indagar pensamientos y emociones, obviamente, pero el nivel de observable que nosotros tenemos es la conducta. Sabiendo estos factores individuales, vamos a pensar cuáles serían las áreas de incumbencia de la psicología aeronáutica para pensar un poco también lo sistémico. Entonces, la psicología aeronáutica tiene diversas áreas de injerencia que pueden tener que ver con estas distintas cuestiones, con la investigación, la evaluación, la prevención, difusión, selección, terapia, etc. Y a su vez, Mirabal en 1998 determinó que puede aparecer 7 áreas distintas donde los psicólogos aeronáuticos pueden intervenir, como es la evaluación y selección del personal técnico aeronáutico, que muchos de ustedes, si por ejemplo han pasado por el INMAE para realizar un examen psicofísico, pueden ver claramente esa forma de evaluación de la psicología, que se toma con exámenes psicométricos y proyectivos, ¿sí? Evaluación psicodiagnóstica se hace, para tratar de determinar aptitud en este caso. ¿Sí? Nosotros no vamos a tratar de determinar, por ejemplo, patología, pero sí vamos a tratar de determinar si la persona es apta o no para ejecutar la función de vuelo. La psicología del vuelo es un apartado muy interesante que tiene que ver con ver o tratar de investigar cómo el vuelo influye sobre, vamos a decir, la parte psicológica, sobre el aparato psíquico del individuo, es decir, cómo el tema de movilizarse y mantenerse dentro del vuelo y operar en el ambiente aeronáutico afecta la parte psicológica. Aquí hay muchos estudios también sobre algunos apartados de medicina aeronáutica, como puede ser la fatiga, el estrés, ¿sí? Que son muy importantes para el rendimiento, tanto a nivel fisiológico como a nivel cognitivo, ¿sí? O a nivel psicológico, mejor dicho. La psicología del accidente es todo el apartado que ayuda dentro de la investigación de accidentes aéreos para hacer lo que es, vamos a decir, la evaluación o lo que es la patología psicológica, perdón, la indagación forense, ¿sí? De los antecedentes psicológicos de las personas que estuvieron involucradas, por ejemplo, en un determinado accidente aéreo, y tratar de ver si dentro de la parte psicológica hay alguna injerencia o hay algún elemento que puede llegar a afectar la parte de, o sea, haber influido en el ocasionamiento de un accidente aéreo. Obviamente, uno de los accidentes más significativos en este sentido es el accidente de Germanwings,
que recordarán en 2015 un piloto que tomó la decisión, en realidad un copiloto que tomó la decisión de suicidarse utilizando la aeronave, y de esa manera, bueno, resultó en la pérdida de todas las vidas humanas. ¿Sí? El avión se estrelló en los Alpes franceses y lamentablemente todos perdieron la vida. Luego se indagó y se visualizó que el copiloto tenía antecedentes de depresión, que tenía tratamientos psiquiátricos previos y que, bueno, cometió un intento de suicidio, lo llevó a cabo y lo ejecutó lamentablemente. Pero para que vean que también es muy importante indagar toda esta parte psicológica dentro de lo que es la investigación de accidentes aeronáuticos. La psicología preventiva y la psicopatología aeronáutica tienen alguna relación, tienen que ver con toda la parte más clínica de la psicología, donde nosotros vamos a indagar patologías que pueden estar inducidas por la operación de aeronaves o por la operación en el medio aeronáutico, que son patologías que se pueden llegar a desarrollar asociadas al estrés y la fatiga, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, que pueden estar inducidos directamente por el ámbito aeronáutico o simplemente por situaciones vitales que afectan el rendimiento dentro del ámbito aeronáutico. Hoy en día también hay un gran apartado al respecto con el grupo de apoyo de pares, que son justamente pares que trabajan, pilotos, TCPs que trabajan en el ámbito aeronáutico, en el ambiente aeronáutico, y que asesoran a sus propios compañeros entrenados por un grupo de médicos y psicólogos que trabajan para la empresa. ¿Sí? Los grupos de apoyo de pares sirven a fin de mitigar los efectos de lo que puede ser la patología. Y la psicología preventiva tiene la misma relación, que es poder prevenir no solo accidentes, sino el desarrollo de trastornos psicológicos. Entonces, ahí tenemos todo el apartado que es más clínico. En este apartado también se incluye un gran apartado para nosotros, que es el tema de miedo y fobia al vuelo para los pasajeros. Entonces, este apartado es otro donde el psicólogo aeronáutico tiene injerencia y puede llegar a desenvolverse en sus funciones. La psicología ergonómica en realidad trabaja más en laboratorios de investigación y laboratorios neurocognitivos, donde se investiga la interacción entre lo que es el ser humano, que en este caso está representado, ven abajo que dice relación LH, L representa liveware y H representa el hardware. O sea, lo que se investiga es la conexión o la interacción entre el elemento humano y entre lo que es la operación de la máquina. Que la operación de la máquina, por ejemplo, no demande demasiados recursos a nivel psicológico del individuo, por eso los laboratorios investigan toda la parte neuropsicológica, como pueden ser los mecanismos atencionales, cuál es el tono de luz que tiene que haber en la cabina para que se desgaste menos o para que la persona se fatigue menos, o que no haya tanto cansancio, que no insuma tantos recursos neurocognitivos. Hay laboratorios, hay muchas universidades que tienen laboratorios, inclusive empresas privadas que tienen laboratorios de investigación en esta área. Y finalmente está un apartado que es muy lindo también para insertarse a trabajar, que es toda la psicología de la instrucción y el entrenamiento aeronáutico, todo el área de aprendizaje, de cómo potenciar el rendimiento a la hora de aprender a volar un avión, ¿sí? En los distintos ámbitos. Obviamente sepan que la aeronáutica tiene muchos ámbitos de injerencia, no solo el ámbito civil, sino que también está el ámbito militar, y dentro del ámbito civil hay distintos tipos de vuelo, como puede ser la fumigación, o el vuelo acrobático, o el vuelo de instrucción aérea, o el taxi aéreo. Hay distintos tipos de vuelo y para cada uno de ellos hay características específicas que deben ser abordadas, pero respecto a lo que es la instrucción y el entrenamiento aeronáutico, hay que hacer una adaptación de los elementos psicológicos para poder potenciar el rol del instructor y poder potenciar el aprendizaje del alumno. Sin embargo, a través de los años, lo que nosotros vamos a buscar, para decirlo en resumen, es que el margen de seguridad se mantenga por encima de lo que requiere la tarea. Vamos a decir que el margen de seguridad es el elemento intermedio que surge entre las capacidades del piloto, que nosotros siempre vamos a buscar que a nivel de la psicología aeronáutica se mantengan por encima de la carga o los requisitos de la tarea. Que fíjense que los requerimientos de la tarea aumentan durante el periodo del despegue y la aproximación y el aterrizaje, que es cuando el piloto está más fatigado, ¿sí? Y se encuentra más cansado para ejecutar la función luego de un vuelo largo probablemente, y es donde más recursos o donde va a tener o necesitar que esos recursos se mantengan por encima. El margen de seguridad es la línea intermedia o el sector intermedio que aparece entre lo que son las capacidades del piloto y las demandas de la tarea, ¿sí? Y siempre buscamos, reitero,
que las capacidades del piloto estén entrenadas por encima de los requerimientos de la tarea, porque si la línea de los requerimientos que la tarea plantea, que también pueden verse afectados, por ejemplo, por una emergencia en vuelo, pero si superan las capacidades del piloto, ahí es cuando el riesgo aparece y puede llegar a desembocar en un accidente o en un incidente aéreo. Pero sin embargo, a través de los años, como les decía, la empresa aeronáutica o lo que vendría a ser las empresas aerocomerciales y lo que es el ámbito aerocomercial, se ha convertido en el ámbito más seguro o en el medio de transporte más seguro, teniendo una tasa de accidentes que aquí está representada, por ejemplo, por la línea punteada, realmente muy baja. Fíjense que hacia 2012 la tasa de accidentes o la asíntota de accidentes está casi en cero, ¿sí? Inclusive hay algunos estudios posteriores donde se siguen manteniendo muy cerca del cero, y fíjense que la tasa de accidentes siempre es muy baja. Sin embargo, a veces la cantidad de fatalidades por año no lo es tanto, porque a veces los accidentes aéreos involucran, ¿sí?, una cantidad de pérdida de vida humana un poco más elevada, pero fíjense que no superan las 1.500 muertes por año, ¿sí?, en aviación, considerando todos los años, ¿sí? A pesar de eso, la empresa aeronáutica se ha logrado convertir en un ambiente muy seguro, donde está investigado inclusive que, por ejemplo, las fases finales de aproximación al aeropuerto y de aterrizaje, junto con lo que es el despegue y el ascenso inicial del avión, representan la mayor tasa de accidentes, que correlaciona con lo que decíamos previamente, que son los momentos donde mayor carga de tarea hay. 41% de los accidentes se producen en la fase final y el aterrizaje, mientras que el 19% se produce durante el despegue y el ascenso inicial. Solo 9% de los accidentes se producen cuando el avión está en crucero, es decir, que está nivelado a su altura, ¿sí? Pero fíjense que hasta podemos desglosar o tenemos estos datos desglosados, lo cual nos permite graficar mejor las distintas fases de vuelo y en dónde apuntar, vamos a decir, los cañones para mejorar la seguridad del vuelo. Considerando todos estos factores, esto ha redundado en distintos conceptos centrales, ¿sí?, que nos permiten como resumir, vamos a decir, áreas de trabajo, ¿sí?, o áreas de injerencia para que nosotros regulemos la seguridad operacional y conceptualicemos aquellas cuestiones aeronáuticas que tenemos que siempre tener en consideración para mejorar la seguridad operacional. Una de ellas, como les decía y ya les venía anticipando, es la del error humano y la administración del error, que es uno de los conceptos o ejes centrales dentro de la psicología aeronáutica y los factores humanos para trabajar. La conciencia situacional y la toma de decisiones son conceptos que ahora desarrollaremos un poquito más. La cultura organizacional y la seguridad operacional, porque sabemos que las culturas de las organizaciones pueden influir potenciando, ¿sí?, o deteriorando la seguridad operacional de la empresa. Todo lo que es el apartado de medicina aeroespacial, fatiga y estrés particularmente, y cómo los estresores aparecen dentro del ámbito aeronáutico, es muy importante para el desarrollo de la seguridad debido a las limitaciones fisiológicas que tenemos simplemente por el hecho de ser seres humanos. La prevención y la investigación de accidentes, los modelos de análisis del sistema sociotécnico aeronáutico desde los factores humanos, y el desarrollo de ciertas herramientas que permiten potenciar o que están diseñadas para lo que es la administración, la gestión del error, ¿sí?, y la gestión de la seguridad de las empresas. Una de las herramientas más conocidas en este apartado es la del CRM, ¿sí?, que es el Crew Resource Management, ¿sí?, pero hay otras también, LOF, LOSA, TEM, SMS, son distintas herramientas que sirven para la identificación y la gestión de riesgos en empresas aerocomerciales, y redundan principalmente en varias áreas de conceptos no técnicos, como pueden ser la comunicación, el trabajo en equipo y el liderazgo, que son cuestiones centrales para los desarrollos o para el desarrollo de un ambiente seguro. Imagínense ustedes trabajar en un ambiente donde no es bueno o donde no es lindo el trabajo en equipo, donde no tienen un buen liderazgo o no hay buena comunicación. Imagínense todo lo que les genera a nivel individual, ¿sí?, obviamente a nivel de rendimiento como empresa o a nivel de rendimiento operativo, eso se ve también reflejado con un deterioro del rendimiento y la productividad muchas veces. Entonces es muy importante
que haya una comunicación adecuada y asertiva, ¿sí? En aviación es más que crucial porque ha dado muchas veces lugar a accidentes o accidentes muy grandes, ¿sí? Por ejemplo, el accidente de los rodeos en el 76 fue debido en gran parte a lo que es el elemento comunicacional y errores en la interpretación de las comunicaciones. El trabajo en equipo es crucial también, porque el trabajo en equipo se ha mostrado, la cohesión grupal y el trabajo en equipo, como un gran elemento potenciador del rendimiento, y el liderazgo también. Tener un liderazgo adecuado mantiene motivados a los empleados y potencia la producción de los mismos. En relación a lo que es la administración del error humano, cuando hablamos de error humano nos referimos a una ejecución incorrecta por la falla u omisión involuntaria de una acción o tarea, ¿sí? Reitero, es involuntaria. Errar es humano, como dice siempre la frase, pero hablamos siempre de involuntariedad a la hora de hablar de error humano. Si la persona puede no saber que está cometiendo un error, es decir, que la persona puede estar manejando un auto y de golpe percatarse que cruzó el semáforo en rojo, ¿sí? Cuando esto sucede y de golpe se percata de lo mismo, de justamente de este evento, de que cruzó el semáforo en rojo, puede decir, uy, creo que cometí un error, ¿sí? Pero la persona no lo hizo voluntariamente, fue una falla o omisión involuntaria en un accionar, ¿sí? Ahora, supongamos que la persona en realidad vio el semáforo en rojo previamente y decidió acelerar para cruzarlo en rojo. Ahí ya estamos hablando de un nivel voluntario y la palabra que utilizamos para definirlo es la violación. La violación es la transgresión de una norma establecida porque está escrita la norma, ¿sí? Hay reglas viales que establecen que yo no puedo cruzar un semáforo en rojo, por ejemplo, al manejar un vehículo. Entonces yo decido voluntariamente transgredir esa norma. Y esto se ve definido por la voluntariedad del acto llevado a cabo. Yo fui voluntariamente consciente de lo que estaba haciendo en este caso, ¿sí? Dos ejemplos muy claros, por ejemplo, de esto es uno, no sé si han visto esta serie que se llama Breaking Bad, que es una serie muy buena, que es una persona que durante toda su vida respetó las normas y por una noticia, vamos a decirle, catastrófica de una enfermedad física, toma la decisión de empezar a fabricar drogas, ¿sí? Empezar a fabricar, creo que era metanfetaminas en su caso, y empezar a venderla y realmente le empieza a ir muy bien, ¿sí? Y empieza a transgredir cada vez más normas, empieza a cometer violaciones voluntarias cuando previamente no lo hacía, ¿sí? Esto es muy interesante para ver, se puede ver en distintos procesos y hay muchas películas, el ambiente cinematográfico nos ha proporcionado muchos ejemplos, inclusive aprovecho para recomendarles, hay una película que se llama Deepwater Horizon, ¿sí? O Horizonte Profundo, creo que es la traducción que le dieron acá local, que es una película sobre un accidente en una plataforma petrolífera donde claramente se puede ver la violación a las normativas y cómo esto redunda en un accidente muy grave, ¿sí? Y acá también podemos ver un ejemplo de violación aeronáutica, donde por ejemplo la persona aquí despegó con la lanza, ¿sí? La lanza es este palo azul conectado al tren de aterrizaje delantero, donde en realidad, ¿por qué hablamos de violación acá? Porque la persona tranquilamente puede decir, pero yo cometí un error y me olvidé la lanza al despegar conectada al tren. Claro, pero el problema es que hay un ítem dentro de lo que es la lista de inspección prevuelos, ¿sí? Lo que se llama Pre-Flight Inspections, ¿sí? O lista de control de procedimientos que estipula que la lanza debe estar desconectada. Está escrita la norma. Entonces, la persona, por más que haya cometido un error, desde el punto de partida del operador aeronáutico, esto puede ser una violación, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una norma escrita que dice que esto debería haber sido chequeado. Entonces, aquí fallaron las personas y esto puede traer consecuencias legales para el piloto y el copiloto en este caso, ¿no? Fíjense, este es un ejemplo claro. ¿Ustedes creen que esta imagen es un error o es una violación? Y esto es muy importante para pensar de que nosotros tenemos que considerar el punto de partida que adoptamos a la hora de pensar los errores o las violaciones, porque depende del punto de partida o depende de nuestra visión, nosotros podemos considerar una o la otra, ¿sí? Algunos de ustedes podrán decir, y este es un error porque quizás por impericia la persona no se dio cuenta, tocó algo que no correspondía y le arrancó la cabina a la aeronave, ¿sí? En realidad esto fue una violación. La empresa que contrataba a esta persona que estaba construyendo una terminal, es una empresa tercerizada que estaba operando en el aeropuerto de Domodedovo en Rusia, había tomado la decisión de despedir al empleado
que estaba dentro, o sea, que está dentro de esta máquina, y el empleado no tuvo mejor idea que tomar esta pala mecánica, ir a operarla y voluntariamente arrancarle la cabina del avión por el enojo que le generó el despido, por supuesto. Le arrancó la cabina del avión, obviamente fue detenido la persona, el avión sale más o menos 34 millones de dólares, quedó inutilizable, por supuesto, y la persona fue detenida junto con la persona que filmó este video, porque esto es un video en realidad, es una pantalla sacada de un video, porque las autoridades rusas también lo juzgaron como cómplice a quien filmó el video y que no hizo nada para detener a esta persona en su accionar delictivo, ¿sí? Y es una violación porque obviamente es un acto ilícito, dañar propiedad privada, y está escrito y está estipulado por ley que cometer esa violación es un daño penado si esta persona está en prisión. Entonces, pensemos que esto también a veces tenemos que ver desde dónde nos paramos, del punto de partida, porque para mí algo puede ser un error, pero si alguien me ve, si alguien me sanciona por ello, me puede tranquilamente decir, no, bueno, sí, fue un error de su parte, pero esto al fin y al cabo es una violación porque está estipulado en un código, o hay una ley que estipula, o está escrito en algún lado que esto no se puede hacer, ¿sí? Entonces depende siempre del punto de partida. Pero más allá de eso, una de las preguntas que más aparecen, y esta es una de mis fotos favoritas, ¿no? Acá dice, aprenda a volar aquí, y esta persona claramente se lo tomó muy literal. Pero esto no es un accidente, ¿sí? Esto es una imagen que fue armada a propósito así por la escuela de vuelo, por supuesto. Pero una de las preguntas que siempre aparece cuando nosotros vemos un accidente aéreo es por qué puede haber pasado, o qué errores o qué violaciones estuvieron involucrados en el ocasionamiento de este accidente, que no son los únicos factores, puede haber muchos más factores, puede haber factores culturales, organizacionales, puede haber corrupción, puede haber otros eventos que también ayudaron a desencadenar el accidente, no solo los errores y las violaciones, pero nosotros siempre vamos a hablar, al hablar de error y al hablar de violaciones, de administración del error. No podemos eliminar el error. Esto siempre tiene que quedar muy claro, ¿sí? De que el error no se puede eliminar. Si ustedes compran un libro que dice que hay que eliminar los errores, tírenlo porque no sirve, ¿sí? Porque realmente el error es algo que nosotros podemos gestionar, es inherente a la operación humana, tiene que ver con cuestiones perceptivas que son limitadas, entonces no podemos no cometer errores, ¿sí? Pero sí podemos gestionar los errores. ¿Por qué? Porque si nosotros gestionamos los errores, disminuimos la probabilidad de riesgo. Lo mismo pasa con el tema de las violaciones, que a veces, ¿por qué pueden haber pasado? Es una de las preguntas que más nos guía a la hora de visualizar cuando hay ciertos eventos o accidentes o incidentes aéreos donde vemos que hubo violaciones aeronáuticas. Y Feldman, en 1941, que es uno de los psicólogos más relevantes de los últimos 100 años, dio una explicación muy simple, que es percibir un beneficio inmediato produce que la satisfacción que ese beneficio genera produzca más atracción que las consecuencias potenciales a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros, por ejemplo, estamos a las 2 de la mañana manejando, vamos a decir, en un barrio potencialmente riesgoso, que a nosotros nos parece riesgoso, o donde hay una tasa de inseguridad muy alta, probablemente empecemos a cruzar semáforos en rojo porque percibimos que si no frenamos, no nos van a robar. Tenemos el beneficio de que no nos van a robar, además vamos a llegar más rápido a nuestras casas, ¿sí? Además no hay nadie en la calle, entonces no pasa nada, y además no tenemos castigo, porque muy pocas veces nos llegan infracciones por cruzar semáforos en rojo, porque no todos los semáforos tienen radares. Es decir, que la satisfacción del beneficio inmediato, todas estas ventajas inmediatas que nos da el cruzar el semáforo en rojo cuando estamos manejando a la madrugada, genera que nosotros no visualicemos las consecuencias potenciales a largo plazo. ¿Que cuáles son? Y que nos caiga una infracción, que muy pocas veces pasa, o que tengamos un accidente, ¿sí? Pero el problema no es ese, el problema es que mientras más semáforos en rojo cruzamos, más aumenta las probabilidades de que pase algo, ¿sí? Inclusive más disminuye el umbral de, vamos a decir, control de la persona, es decir, que la persona al principio puede cruzar semáforos en rojo mirando hacia ambos lados, bajando la velocidad, pero ya después de cruzar varios es como que no le importa, como que sigue adelante y sigue cruzando semáforos en rojo, y esto redunda en que la persona puede llegar a tener un accidente grave, ¿sí? O puede poner en riesgo la vida de los demás.
Dos ejemplos vitales, uno es el del semáforo, pero el otro ejemplo vital que también explicaría este principio es la obesidad. La obesidad antes era concebida como una patología fisiológica, hoy en día se concibe también como una patología y una enfermedad psicológica, donde el individuo come por ansiedad. ¿Por qué? Porque comer le genera un aplacamiento de la ansiedad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El individuo empieza a comer temprano porque lo calma. Es decir, la satisfacción inmediata es muy alta con la comida. Yo recibo una satisfacción inmediata que si como algo, por ejemplo, también el fumador pasa lo mismo. Si fumo un cigarrillo me calmo, me aplaco, me genera como un efecto sedativo. Entonces, y la satisfacción es inmediata. Y eso es más fuerte que, por ejemplo, pensar que a 30 años, si seguimos comiendo de la misma manera, podemos tener consecuencias graves a nivel de la salud física, como pueden ser, no sé, problemas de salud, problemas óseos varios, hipertensión, problemas cardiológicos y distintos niveles de problemas, e inclusive podemos llegar a tener la muerte anticipada por comer excesivamente y eso generarnos tantos problemas de salud. Y el fumador puede llegar a tener un cáncer a 30 años, pero al fumador no le importa las consecuencias a largo plazo. Le importa que si ahora fuma, se calma ahora. ¿Sí? Es más, el efecto inmediato es mayor, genera más percepción de beneficio que las consecuencias potenciales a largo plazo. Y esto también pasa en aeronáutica. ¿Sí? Nosotros vemos personales que en empresas aerocomerciales no usan elementos de seguridad porque son incómodos, entonces están trabajando más cómodos y no los utilizan, pero cuando pasa algo y no sé, se cae un objeto y los golpea en la cabeza, y eso les trae graves consecuencias a nivel de la salud, ahí es cuando decimos por qué puede haber pasado, o sea, por qué no usar los instrumentos de seguridad previamente, porque el beneficio inmediato para ellos será mayor que las consecuencias potenciales a largo plazo, porque te dicen, y bueno, pero ¿cuántas veces se te puede caer algo que te pegue en la cabeza? ¿No? O sea, se minimizan los efectos y las consecuencias a largo plazo y se maximizan la satisfacción inmediata producida. Y esto redunda en que, en consecuencia, como les venía diciendo, cuando las personas cometen errores o violaciones, se está incrementando la probabilidad de riesgo de que haya una emergencia, una catástrofe. ¿Sí? Si yo no uso los instrumentos de seguridad, aumento las probabilidades de que si sucede algo, yo tenga graves consecuencias para mi salud. Si yo como con frecuencia por ansiedad, incremento las probabilidades de tener una enfermedad o una patología fisiológica a largo plazo que me traiga otras complicaciones que pueden redundar en mi muerte. ¿Entienden? Por supuesto, obviamente, quedan abiertos todos los espacios. Estas clases van a ser subidas online, con lo cual, si ustedes quieren y tienen alguna duda, pregunta o comentario, lo pueden hacer a través de los foros o me pueden contactar por email por cualquier duda que se les pueda plantear. Pero el tema es este, ¿no? Que al cometer un error o una violación, incrementamos la probabilidad de riesgo de que ocurra esa emergencia o catástrofe. Vamos a pasar a otro concepto. Cuando hablamos de conciencia situacional, nos referimos de que la conciencia situacional es la percepción de los elementos existentes en un entorno, en un volumen de tiempo y espacio, ¿sí? De los elementos existentes y relevantes para una situación, ¿sí? La adecuada comprensión del significado de esos elementos y la proyección del estatus en el futuro cercano. La conciencia situacional es un concepto que, vamos a decirlo medio en gaucho, es como comprender, es percibir adecuadamente los elementos que nos plantea una situación, comprenderlos y poder proyectar qué va a pasar con esos elementos para tomar una decisión de qué hacer. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle y veo que a una cuadra hay algo de color rojo y amarillo y siento una percepción de calor en mi cuerpo, ¿sí? Y veo que hay humo saliendo del edificio y escucho sirenas de bomberos, yo puedo llegar a interpretar, comprender esos elementos y proyectar en el futuro cercano que quizás me tenga que desviar del camino porque en la otra cuadra hay un incendio, ¿sí? Eso es la conciencia situacional, es tener una conciencia adecuada de qué está pasando, ¿sí? De qué está sucediendo en una determinada situación y de qué voy a tener que hacer, ¿sí? Para comprender esa situación. Bien. Como les decía, este concepto es un concepto central porque es un concepto que es un recorte de una situación del estado global de la situación, donde yo percibo los elementos relevantes
los comprendo, los proyecto, y esto preexiste, es un proceso cognitivo que precede a la toma de decisiones y a la ejecución de acciones. Y las acciones, las decisiones que yo tome y las acciones que ejecute van a tener una influencia sobre ese estado global de situación, modificándolo, ¿sí? Por ejemplo, frente a una emergencia aérea, puede redundar en que la emergencia se agrave o que la emergencia se resuelva, ¿sí? Por eso es tan crucial tener una adecuada conciencia situacional para poder tomar decisiones correctivas y ejecutar acciones correctivas que nos permitan resolver determinadas situaciones. Y esto tiene una dimensión que es individual, hay una conciencia situacional individual, y hay una dimensión grupal o de equipo, ¿sí? Hay una conciencia situacional de equipo. Por eso es tan importante el trabajo integrado entre piloto y copiloto, o en una evacuación aeromédica entre los pilotos y los médicos, para tener una adecuada conciencia situacional y considerar todos los elementos relevantes de una situación para poder tomar las mejores decisiones y las acciones, ¿sí? Reitero, este concepto es un concepto cognitivo que preexiste a la toma de decisiones, ¿sí? Y en el trabajo, la conciencia situacional se va a componer de distintos elementos. Para construir conciencia situacional, eso va a depender del estado individual, ¿sí? Porque si nosotros estamos, por ejemplo, nos sentimos enfermos, puede ser que percibamos menos elementos, ¿sí? O que estemos más concentrados en nuestras dolencias físicas que en las situaciones que se nos plantean en el trabajo. La personalidad y las creencias, es decir, cómo veo y desde dónde veo las cosas, una adecuada comunicación, un adecuado nivel de liderazgo, un adecuado nivel de motivación, ni excesiva ni poco, ¿sí? El ambiente, el entorno, el contexto, situación, porque no es lo mismo resolver una emergencia aeronáutica que, por ejemplo, no sé, tener que resolver una intervención, como hacen muchas veces los médicos, una intervención quirúrgica de gravedad, ¿sí? O que tener que resolver, bueno, ¿qué voy a comer hoy al mediodía? ¿Sí? Obviamente son distintas situaciones que involucran distintos niveles de conciencia situacional y de insumo de recursos psicofisiológicos también, ¿sí? Pero en resumen, la conciencia situacional surge de la intersección entre lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir. Nosotros tenemos que tener una adecuada visión de los elementos de la situación para poder tener una adecuada conciencia situacional, ¿sí? Cuando la conciencia situacional no es adecuada, uno de los fenómenos más observados es lo que conocemos como tunelización de la visión, que a veces se refieren, para mí, en mi criterio, es inadecuado el uso del término pérdida de la conciencia situacional. Yo prefiero hablar de una conciencia situacional desadaptativa, ¿sí? O deterioro de la conciencia situacional, que hace que no interpretemos adecuadamente una situación. Por ejemplo, si nosotros tenemos una conciencia situacional adecuada al manejar un vehículo en ruta, probablemente prestemos atención a la carretera en nuestro sentido y tengamos este nivel de percepción, que es el nivel correcto. También aquí tenemos un ejemplo de un nivel correcto y adecuado, ¿sí? De lo que es conciencia situacional, donde yo percibo mi carril, puede ser que vea los espejos retrovisores, pero estoy concentrado y focalizado en eso. Ahora, en este ejemplo que vemos aquí, en estas 4 fotos, fíjense, este nivel es un nivel muy amplio de conciencia situacional, ¿sí? Que quizás sea lo que la situación demanda. Por eso les digo que tenemos que evaluar qué demanda la situación para definir cuál es el nivel adecuado de conciencia situacional de una determinada situación. Si nosotros ya empezamos a tener un deterioro de la conciencia situacional, fíjense, quizás estos 2 niveles sean niveles adecuados de conciencia situacional. Este, reitero, está en duda porque puede llegar a ser un nivel excesivo, pero ya aquí empezamos a perder elementos de la situación porque prestamos atención a otros estímulos que quizás distraen nuestra atención y generan esta tunelización de la visión. Mientras más saturación de estímulos o de información hay, yo empiezo a perder de vista los estímulos que son relevantes de la situación, hasta que pueden llegar a un punto así, como que ya directamente yo puedo ir manejando y obviamente me puedo accidentar con un peatón, porque voy prestando atención a muchos estímulos o distractores que no son relevantes para resolver una situación y eso deteriorar y generar una conciencia situacional desadaptativa. Para cambiar un poco el concepto,
podemos decir que a través de los años se han desarrollado distintos modelos de análisis del sistema sociotécnico aeronáutico. El sistema sociotécnico aeronáutico es el concepto que utilizamos para definir el sistema en donde se mueven las aeronaves, ¿sí? Los actores involucrados, ¿sí? Son todos esos elementos, los aeropuertos, por ejemplo, los pasajeros, es todo aquello que está en el ámbito aeronáutico que estamos operando y moviéndonos. Estos modelos fueron evolucionando desde modelos causales, donde, por ejemplo, para analizar al sistema sociotécnico aeronáutico y los accidentes, se concebía que a veces tal reacción traía tal, o tal estímulo traía tal respuesta, o tal situación generaba tal desencadenamiento o tal resolución, ¿sí? Es decir, A era igual a B, o A podía estar encadenado con B, dar lugar a B que daba lugar a C, ¿sí? Estos modelos fueron siendo absorbidos. Antes se decía que, bueno, un accidente se podía producir, o por ejemplo, un modelo causal sería una alarma que se prende que indica la falla de un instrumento, ¿sí? Es decir, que se prenda la alarma indica que falla un instrumento. Ese es un modelo causal lineal. Estos modelos fueron superados y absorbidos, no es que se abandonaron, por modelos más avanzados, como el modelo epidemiológico, que uno de los ejemplos es el modelo de las barreras defensivas, ¿sí? O el modelo de queso suizo de Rison, que veremos en la próxima diapositiva. Pero hoy en día, estos modelos epidemiológicos, que están basados en la salud, ¿sí? Donde, por ejemplo, un modelo epidemiológico concibe todos los agujeros o errores, vamos a decir, que hay dentro de un sistema, que en el caso del sistema de salud pueden ser patologías en una población, y yo puedo concebir toda la patología que hay en una población para saber en dónde debo intervenir. Es decir, que si hay un 30% de personas en una población que padecen de gripe o de COVID, yo quizás apunto mis cañones a controlar eso por sobre un 10% de la población que puede padecer trastornos de ansiedad. ¿Sí? El modelo epidemiológico indaga todas las distintas falencias en el sistema de salud, por ejemplo, para ver en dónde se puede intervenir y dónde apuntar los cañones para generar barreras y evitar que se produzcan accidentes o desastres o catástrofes, ¿sí? Los modelos sistémicos son modelos más complejos, ¿sí? Que involucran los nexos o relaciones entre distintos elementos y subelementos del sistema y analizan vamos a decir, la fortaleza de los vínculos de un sistema, porque si se rompe un elemento del sistema, eso puede llevar a que el sistema regenere otros vínculos que hacen y suplen, vamos a decir, la ruptura de esos vínculos entre elementos de un sistema para evitar que se produzca una catástrofe. Pero si la ruptura de uno de los elementos o una de las conexiones entre elementos del sistema es lo suficientemente fuerte o supera las capacidades de afrontamiento del sistema, el sistema por completo se puede caer. Y ahí es donde se producen los accidentes, donde se producen los incidentes. Como les decía, un ejemplo de modelo sistémico en aviación es el modelo de Rison en el 96, que desarrolló el modelo Shell, donde se conciben distintos elementos, como la parte del liveware, es decir, el componente humano, el componente de hardware, que es las aeronaves, el software, que son todas las reglas y procedimientos diseñados para la seguridad, y el ambiente, que no solo concibe los elementos meteorológicos, ¿sí? En donde nos movemos, porque sabemos que la meteorología es un elemento importante en lo que es aeronáutica, sino que también evaluamos, por ejemplo, el clima laboral, ¿sí? Que también son elementos del ambiente, ¿sí? Las situaciones personales y vitales de un individuo, que son elementos del ambiente que pueden operar en fortalecer o deteriorar la seguridad operacional del sistema, ¿sí? Y fíjense que estos sistemas no tienen un intercalado o una conexión perfecta. Estos sistemas van a estar en movimiento e inclusive van a estar en 3D, ¿sí? Nosotros acá lo tenemos desglosado en 2D a fines didácticos, pero están interrelacionados entre sí mismos y van a estar como en un magma de movimiento. Y si hay errores o fallas o violaciones al sistema, va a generar un movimiento excesivo del sistema donde las conexiones entre los distintos elementos tienen que ser fuertes para poder lidiar con esos momentos y no desencadenarse. Si se desencadenan, ahí es cuando se produce una cadena de errores que puede llevar a la ocurrencia de un accidente o un error. Como grafica el modelo de James Rison, donde se concibe que los errores, ¿sí? Y las violaciones son fallas latentes que, si de producirse, se convierten en fallas activas que generan agujeros en el sistema, y frente a la aparición de un error, si hay muchos agujeros en el sistema y esos agujeros, que es un sistema que está, reitero, en movimiento,
se alinean cuando se produce ese error, el error puede atravesar todas las barreras defensivas de un sistema, donde en la última barrera defensiva tenemos todas las defensas, que es el entrenamiento de los equipos, el CRM, el empowerment, y todas las técnicas que venimos hablando de psicología aeronáutica y factores humanos. Eso puede verse atravesado y se produce el accidente. Por eso es tan importante generar herramientas y barreras defensivas para minimizar y administrar y gestionar el error para que no produzca fallas activas en los sistemas o produzca el menor nivel de fallas activas en los sistemas, que serían menos agujeros en las barreras defensivas, para evitar, porque de tener menos agujeros, obviamente los errores no pueden penetrar esas barreras defensivas y producir un accidente, ¿sí? Pero cuando esto pasa, habitualmente vemos distintos niveles de error que se alinean, como por ejemplo la corrupción a nivel de políticas y regulaciones, malas decisiones gerenciales, el desprecio de la cultura aeronáutica, un mal clima laboral, la comisión de actos inseguros o violaciones, ¿sí? Y la inadecuada capacitación en herramientas. Todas estas son condiciones latentes, que reitero, cuando se manifiestan errores activos, se convierten en fallas activas que van haciendo agujeros en el sistema, ¿sí? Es decir, que en este sistema se concibe que el accidente ya está, solo falta ponerle fecha y lugar, ¿sí? Finalmente, mencionaremos brevemente 3 elementos que son cruciales para lo que es la psicología aeronáutica y los factores humanos. También dentro de psicología aeronáutica y factores humanos se le da un rol crucial a la cultura de las organizaciones y su relación con la seguridad operacional. Como les decía previamente, una cultura de la seguridad o una cultura justa en empresas aerocomerciales genera mayores barreras defensivas, evitando que, por ejemplo, las personas tengan un mal clima laboral, lo cual puede redundar en deterioro de la seguridad operacional. Todos los elementos de la cultura organizacional tienen una relación directa con la seguridad operacional, potenciándola o disminuyéndola, ¿sí? Y aquí es donde también tenemos grandes apartados que se relacionan con todo lo que es el trabajo en equipo, el liderazgo adecuado, una motivación adecuada, una motivación laboral adecuada. También hay un rol crucial en la prevención e investigación de accidentes, donde aquí tenemos el avión del AMIA antes del accidente y aquí después. Recordarán ustedes que este es el accidente del Chapecoense, donde el equipo de fútbol brasilero, casi todos los jugadores perdieron la vida, debido a la comisión de muchas violaciones, ¿sí? Y elementos de factor humano que estaban deteriorados en distintos niveles del sistema que produjeron que este accidente pudiera ser posible, ¿sí? Es muy importante trabajar en prevención dentro de lo que es la accidentología y poder hacer una investigación adecuada de factores humanos para prevenir que vuelvan a suceder los mismos accidentes. Y finalmente, todas las herramientas de trabajo dentro de lo que es factores humanos, como CRM, LOF, LOS, ATEM y SMS, nos permiten indagar el error humano, las potenciales falencias de un sistema y los potenciales errores para poder gestionarlos de la manera más adecuada, ¿sí? No hay forma de intervenir si no tenemos identificado sobre qué intervenir, y muchas veces estas herramientas nos asisten en definir qué para poder mantener el horizonte nivelado, como muchas veces también pasó en lo que fue para nosotros la Guerra del Atlántico Sur o el combate de Malvinas, ¿sí? Donde la Fuerza Aérea Argentina, en conjunto con las distintas fuerzas, hicieron un gran trabajo en equipo para poder coordinarse entre ellas y frente a la inferioridad de condiciones de combate presentadas por lo obsoleto que era el material, la antigüedad que tenía, se pudo hacer realmente un rol crucial en la operación de aeronaves y en la operación de los distintos elementos. En la Fuerza Aérea Argentina, por ejemplo, el hecho de hacer un trabajo en equipo adecuado y tener un adecuado nivel de conciencia situacional y un liderazgo adecuado permitieron que los ingleses, que en este caso estaban combatiendo por la Guerra de Malvinas, no pudieran nunca identificar las rutas de reabastecimiento de combustible de las aeronaves, que son los C-130 Hércules, que reabastecían a los aviones de combate, y esto permitió que la Fuerza Aérea Argentina siempre tuviera un puente operativo entre las islas y un puente operativo de combate entre el continente y las islas, ¿sí? Esto también es crucial, por ejemplo, a pensar la hora del ambiente militar, donde tenemos todas estas herramientas aplicadas también para la operación en escenarios de combate, ¿sí? Bien, eso ha sido todo por hoy.
espero sus dudas y preguntas en caso de que las tengan, ¿sí? Espero hayan disfrutado también de la clase y no les haya resultado aburrida. Les mando un saludo muy grande y espero que estén bien. Hasta luego.